Bienvenidas a Atentas a su voz, les saluda Verónica Martínez. Hoy continuamos la lectura del libro de Génesis, estamos en el capítulo 3 y leemos en los versículos 8 al 10 de que Adán y Eva oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él, Adán, le responde: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos que Dios nos busca. Este pasaje nos relata el momento después de la desobediencia de Adán y Eva. Ellos comieron del árbol prohibido e instantáneamente supieron que habían desobedecido, que habían hecho mal. Y su primera respuesta al pecado, ¿cuál fue? Esconderse de Dios. Sin embargo, Dios le llamó a cuentas a Adán y le preguntó: ¿dónde estás tú? Aquí vemos que nuestra respuesta natural como seres humanos es escondernos de Dios cuando pecamos. Pero también vemos la respuesta natural de Dios, que es buscarnos, buscar al ser humano. Dios siempre busca reconciliarse con su creación y con sus hijos. Aunque andemos en pecado, Él siempre nos va a llamar para arrepentirnos. Porque muchas veces tenemos miedo a la voz de Dios. Como madres, como padres, podemos creer o pensar, imaginarnos de que Dios sintió tristeza cuando Adán le dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Nosotras como madres nos ponemos tristes cuando vemos temor en los ojos de nuestros hijos al sonido de nuestra voz. Eso lamentablemente se da en nuestros hogares cuando usamos los gritos, las malas palabras, las amenazas para corregir a nuestros hijos. A veces guiadas por nuestras emociones, llevadas por la ira, por el enojo, por los nervios. En vez de encontrar respeto en los ojos de nuestros hijos, lo que encontramos es miedo. En el caso de Adán, ese miedo era consecuencia de su pecado. Era la primera vez que desobedeció algo que Dios le había dicho. Y también podemos ver de que Adán tuvo miedo porque no quería o tenía miedo de rendirle cuentas a Dios por sus acciones, cosa que nos puede pasar o nos pasa a nosotras también cuando pecamos, cuando hacemos lo que sabemos le desagrada a Dios o fallamos con una persona. Dejamos que el orgullo nos haga tener esta actitud, esta misma actitud de escondernos, de no querer dar nuestra cara para hablar del tema y reconocer nuestra falta, reconocer nuestro pecado. A veces también imaginamos que el castigo va a ser muy, muy grave, muy grande. Entonces preferimos alejarnos, preferimos escondernos. Sabemos que el castigo va a ser incómodo, que no queremos recibir esa consecuencia de nuestro pecado o de nuestras malas acciones. Podemos creer de que este es el caso de aquellas personas que se alejan de Dios cuando han fallado. No quieren rendirle cuentas a Dios y su primera reacción es alejarse de la iglesia o enojarse con un hermano o una hermana. Vemos también que la solución que Dios les da es la mejor. Así como vemos que este capítulo habla de la desobediencia del hombre, también aquí inicia el plan redentor de nuestro Padre, que iba a ser en Cristo. Y vemos en el verso 7, en el versículo 7, de que Adán y Eva se cosieron hojas de higuera para ponerse un delantal.
Eso fue lo que trataron de hacer para cubrir su desnudez. Sin embargo, leemos que Dios también tuvo una respuesta para su desnudez. En el versículo 21 dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Qué poderoso que es ver aquí de que Dios crea para nosotros siempre algo mucho mejor de lo que nosotras podemos hacer por nosotras mismas. Adán y Eva hicieron delantales de hojas, pero Dios creó túnicas de pieles para ellos. La respuesta de Dios a nuestro pecado se llama Cristo. La respuesta de Dios a nuestra falla o problema siempre es mejor que nuestra solución humana. En vez de correr de su voz, tenemos que correr hacia Él. Y la solución que Él nos da siempre va a ser mejor. Y tenemos que estar dispuestas a rendir lo que Él nos pida. Cuando estamos mal, el Espíritu Santo nos ayude para no huir de su presencia. Al contrario, nos lleve a acercarnos más a Él. Aunque estemos luchando con un pecado o hayamos caído en pecado o estemos fallando, hoy Dios nos dice de que Él todavía nos busca. Sus ojos siempre están mirándonos y no nos escondamos de su voz. La voz de Dios debe ser nuestra guía. Cuando seguimos su indicación, cuando seguimos el camino que Él nos muestra, siempre vamos a llegar a un puerto seguro, a una ganancia, a una victoria. Que el temor no nos paralice, que el miedo no nos paralice para escondernos, sino confiemos que Él es un Padre tierno, amoroso, compasivo, que en Cristo Jesús nos da el camino para reconciliarnos con Él. Y nunca nos olvidemos que la solución de Dios a nuestro problema, al pecado, está solamente en Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de su Hijo. Nosotras como seres humanos podemos crear soluciones o buscar caminos, así como los delantales de hojas que Adán y Eva se confeccionaron para tapar su desnudez. Pero solamente nos van a ayudar una parte, pero Dios crea túnicas de pieles para cubrir nuestra multitud de pecados, para limpiarnos, para justificarnos, para santificarnos y nos acepta en Cristo. Que Dios les bendiga.